Debo decir en primer lugar que este trabajo pues tiene fundamentalmente una perspectiva histórica. Sí, yo creo que pensar los problemas de la educación y en particular los problemas de la pedagogía requieren siempre una mirada histórica. La profesora Olga Lucía Zuluaga nos enseñó hace ya muchas décadas la importancia que tiene repensar y mirar y volver la vista hacia el horizonte conceptual de la pedagogía, sobre todo para pensar los problemas contemporáneos, ¿cierto? No se trata, van a ver ustedes en la charla, que hay una serie de referencias históricas, tal vez muchas de esas referencias ustedes ya las conozcan, pero la vuelta a la historia siempre tiene el propósito de alumbrar las cuestiones contemporáneas. Entonces sí, me volveré hacia el pasado, hacia varios siglos atrás, incluso si menciono ya cuestiones que son bastante conocidas, me parece que tienen el sentido de actualizarlas justamente a la luz de algunos de los problemas particulares hoy de la educación y la pedagogía. Pues bueno, uno de ellos es justamente el asunto de la democracia y la relación entre la educación y la democracia. Yo creo que hay una cierta idea muy aceptada de que debe haber una educación democrática, de que la educación debe ser democrática. Y desde luego este asunto pues es un asunto que habría que mirar de manera un poco más detallada, y es lo que intento hacer aquí, ¿no? Por eso estaba en términos de pregunta, ¿no? Educación democrática, ¿qué significaría una educación democrática? Esta conferencia entonces partió un poco de reconocer algo que llamaría yo como una especie de inflacionismo político en términos de las reflexiones acerca de la educación y la pedagogía, ¿cierto? Pareciera que el tema de la política, el tema del análisis político, así también como ocurrió con la sociología, como ocurrió con la psicología, han tenido una gran preponderancia en los análisis de la pedagogía y en los análisis sobre la educación. Lo que intento aquí es tratar de hacer una mirada un poco distinta, colocar o recolocar eso que llamaría yo el inflacionismo de lo político en la educación, para tratar de hacer una mirada desde otras perspectivas, en particular, obviamente, desde el horizonte conceptual de la pedagogía, pero en sintonía con otras reflexiones que no son muy comunes hoy, pero que creo que vale la pena tenerlas en cuenta. Me refiero a perspectivas de tipo antropológico y de tipo filosófico, ¿cierto? En una línea entonces filosófica y antropológica me he propuesto hacer esa revisión de esa relación entre educación y democracia. La relación entonces entre democracia, por ejemplo, escuela de infancia, aparentemente es una relación que no solamente es obvia, sino deseable. Sin embargo, me gustaría mostrar que, por el contrario, tal relación no es consustancial ni natural. La escuela moderna, en su procedencia y en su emergencia, no pertenece al ámbito de la democracia. Y claro, el asunto de la infancia tampoco. Esto no significa que la escuela sea antidemocrática por naturaleza, o que sea de una naturaleza autoritaria. Igualmente no significa que la infancia deba ser oprimida o subyugada. Para aclarar estas confusiones es preciso tener en cuenta dos cuestiones. La primera es que la escuela moderna y la infancia son anteriores a la democracia. Y segundo, que la escuela y la infancia son conceptos pedagógicos, o pueden ser conceptos pedagógicos antes que políticos. Las anteriores cuestiones remiten a una tercera de fondo, y es la siguiente: la necesidad de recuperar una mirada pedagógica, antropológica y filosófica frente al inflacionismo de la política, y podemos decir también de la economía, de la sociología y de la psicología,
en los análisis contemporáneos sobre la educación y por lo tanto, claro, sobre la escuela, sobre la infancia y sobre el maestro. Es claro que la escuela y la infancia no pueden estar ni han estado al margen de asuntos políticos, económicos, sociológicos o psicológicos, pero debemos reconocer que tales dimensiones hegemonizan los abordajes o el abordaje de los problemas y temas de la educación y la pedagogía hoy. Entonces, el presente texto no tiene como objetivo desconocer o no busca desconocer la importancia de las cuestiones políticas, o bueno, económicas, sociológicas, psicológicas, en la escuela y en la infancia, o en la educación en general, sino relativizar su lugar al tiempo que resaltar la pertinencia de una mirada pedagógica y antropológica. Tal mirada solo es posible desde una perspectiva histórica. En esa dirección es preciso señalar que, en primer lugar, la constitución de la escuela moderna fue un acontecimiento del orden del gobierno. Pero hay que entender aquí gobierno no en el sentido que podría plantearse desde las teorías políticas, sino en el sentido que Foucault le dio, es decir, en el sentido de la noción de gubernamentalidad. Entonces digo que la escuela moderna fue un acontecimiento de ese orden del gobierno, o sea, de la gubernamentalidad y no del orden de la política. Esa es una primera cuestión que me parece clave tener presente. Y esto no quiere decir que el gobierno no tenga que ver con la política, pero si recordamos a Foucault, particularmente en su curso de Seguridad, Territorio y Población, el gobierno tiene una procedencia pastoral, es decir, más bien religiosa y no tanto política. Aunque desde luego a partir del siglo XVI el pastorado inició un proceso de laicización que llevó a la constitución de la razón de Estado. En su línea pastoral, el gobierno se entiende como la conducción de la conducta propia y de los otros, es decir, una acción entre otras posibles. Senelard, un autor francés que estudia estos temas del gobierno, utiliza el término regula pastoralis para referirse a esa acción que designa un gobierno no violento de los hombres que mediante el control de su vida afectiva y moral, mediante el conocimiento de los secretos de su corazón y mediante la utilización de una pedagogía finamente individualizada, procura conducirlos a su perfección. La escuela moderna emerge en el horizonte de la expansión entonces de ese poder pastoral y como efecto de lo que Foucault estudió y señaló como la crisis de gobierno en Europa en el siglo XVI. Teniendo en cuenta los estudios de Foucault, en particular en ese curso que les mencionaba, el problema del gobierno explota en ese periodo de manera simultánea y a propósito de varias cuestiones diferentes, como por ejemplo el problema del gobierno de los niños, el gobierno de sí mismo, el gobierno de las almas, el gobierno del Estado por los príncipes, etc. Y es en el horizonte de esa crisis de gobierno que la escuela moderna emerge. Profesor Echeverry. Se trató entonces de una cuestión, digámoslo así, ética, la conducción de la conducta propia y de los otros, que solo 2 siglos después llegó a ser claramente un asunto político con la consolidación de los Estados-nación. Tal vez sea Hunter quien mejor comprendió ese carácter pastoral de la escuela moderna y, claro, de la pedagogía, cuando afirmó, contra las hipótesis liberales, que el individuo autorreflexivo y autónomo y por tanto crítico fue el proyecto de la escuela pastoral y no de la escuela democrática, liberal. Yo creo que esta es una tesis bien interesante, es un libro que no creo que haya tenido mucha difusión, un libro que publicó una editorial que incluso ya no existe más, este libro que se llama Repensar la escuela, la tesis de Hunter,
basado en los cursos y en los análisis de Foucault sobre la gubernamentalidad, entonces plantea esta mirada que es bien interesante y que va en contravía de la historiografía liberal, que resalta que la idea de la construcción de un individuo autónomo y crítico es más bien un asunto de ese liberalismo y no un asunto religioso. Entonces, en esa inversión de esa tesis, que sigue, insisto, las líneas de Foucault, encontramos un soporte interesante para ir más allá y mostrar de alguna manera que el individuo crítico y autónomo es un efecto de esa laicización del pastorado cristiano y entre otras cosas que tiene que ver con la constitución de la escuela. Pero es preciso aquí una precaución de método. El carácter pastoral no se puede entender desde una simple interpretación religiosa. Aquí es preciso tener en cuenta que la religión es entre otros, es un sistema de ejercitación, según nos dice Sloterdijk en su libro sobre Haz de cambiar tu vida. Y es importante tener en cuenta esa idea, ¿no? Porque no podemos entender lo religioso solamente con referencias a temas del orden de Dios y la moral, sino más bien hay que entender estos asuntos religiosos como asuntos que tienen que ver con un sistema de ejercitación. De ahí un poco que la idea que mencionan otros filósofos, como por ejemplo Pierre Hadot, a propósito de los ejercicios espirituales y la filosofía, tengan que ver obviamente con asuntos que en otras perspectivas se llaman asuntos del orden religioso. Bueno, entonces, siguiendo a Sloterdijk, decía que estas cuestiones religiosas habría que entenderlas entonces como sistemas de ejercitación, y eso implica entonces un conjunto de ejercicios destinados a la salvación. Y aquí también hay que entender la salvación no como la idea de ir hacia otro mundo, un mundo del más allá, sino como la idea del mejoramiento o la superación del individuo, pero también de todos, ¿no? De la comunidad y de la humanidad. En ese sentido es que podemos percibir la escuela moderna pastoral como el renacimiento de una institución antigua, pero ahora dirigida a todos sin excepción, como afirmó Comenio. Esa escuela pastoral tuvo su procedencia en el movimiento de la devotio moderna, el cual por su vez se debe entender como un renacimiento de las prácticas ascéticas más allá de los conventos y de los monasterios. Es decir, el uso de esas prácticas por parte de laicos o personas no ligadas a las tradicionales o a las tradiciones de la Iglesia. Se trata entonces de un movimiento cuyo propósito fue la imitación de la vida de Cristo. Estoy hablando de ese fenómeno de la devotio moderna que los historiadores han analizado hacia el siglo XV, y eso significa que es preciso percibirla no como un asunto doctrinario, sino como una cuestión práctica, como la necesidad de transformar el modo de vida y el modo de existencia de la población. La conformación de comunidades religiosas, como los hermanos de la vida común y los hermanos moravios en el siglo XIV, constituyen las primeras tentativas modernas de expandir los ejercicios espirituales, para citar a Pierre Hadot, a través de la enseñanza de sectores laicos de la población. Tal proceso fue analizado por Foucault como la expansión de las disciplinas o el parasitaje, dice Foucault, de las disciplinas, y tiene su punto más alto con el trabajo de Comenius, que entre otras cosas era uno de los hermanos moravios, que sin duda es la primera tentativa de difusión de la escuela por toda Europa y con ella de su arte suprema o arte de todas las artes, ¿no? En la introducción a la didáctica magna de Comenio, que desafortunadamente no incluyó ninguna de las ediciones con las que contamos en español, ni la de Porrúa ni la de Acal. En esa introducción define Comenio la didáctica como el ars artium. El ars artium quiere decir que la didáctica es el arte supremo, y es justamente el arte supremo porque es el arte de formar a los hombres.
Entonces, en esa didáctica magna encontramos una primera cuestión que tendría que ver con la creación de la utopía moderna. ¿Pero qué significa entonces esa utopía? Una idea inédita y extraña en la historia de la humanidad. La necesidad y también la voluntad de educar a todos y a cada uno. Este es un asunto radical, pues desde entonces la educación, entendida como aquella acción sistemática destinada a formar un individuo o un grupo de ellos, se aplica a toda la humanidad. No es casualidad que esa palabra utopía sea una invención moderna. Cuando Tomás Moro pensó su sociedad ideal, tuvo que localizarla Nusquanam. Esa palabra quería decir justamente en ningún lugar. Nusquanam sería en ningún lugar, ¿no? Una isla donde vivía aquella comunidad, la más feliz de todo el planeta, era justamente un sin lugar, era un utopos, una utopía, y esa utopía es la que, digamos así, inaugura la modernidad. Esa comunidad, la más feliz y virtuosa del mundo, fue la primera sociedad educadora, por decirlo de alguna manera, ¿no? La primera sociedad educadora moderna, tal como la República Platónica fue la comunidad ideal de la antigüedad, pues requería una sistemática educación de todos y de cada uno. Así, la utopía de Moro giraba en torno del eje de la educación, pero también ella fue el eje de la nueva Atlántida de Bacon y de la ciudad de Dios de Campanella. Con esto quiero decir entonces, estas ideas utopistas que aparecen en el Renacimiento están íntimamente ligadas a la idea de la educación. Y tal vez la muestra más significativa de ese nuevo o ese acontecimiento que implicó esa idea novedosísima de que todos tienen que ser, digamos en términos de Comenio, enseñados, no es cualquier cosa, es algo que me parece vale la pena recordar, sobre todo hoy en donde justamente tal vez estaríamos en el umbral de una especie de poseducación, de una era poseducativa. Y tal vez por eso entonces estas referencias y recordar la importancia que tuvo en la modernidad ese asunto de la educación y desde luego vía la enseñanza. La escuela moderna y con ella el propósito de enseñar todo a todos, pero también la idea de la educación o de la institución, inicialmente de la infancia noble y aristocrática, si recordamos a Erasmo, a Montaigne e incluso a Locke, pero después de todos los nacidos para llegar a ser hombres, por ejemplo en el caso de Kant, pertenece a aquel proceso de gubernamentalización de la población, que como señalé antes, no significa en primer lugar una cuestión política, sino ética o antropotécnica. Ya explicaré un poco más adelante esto. La idea de ecumenio, de enseñar todo a todos, no puede ser interpretada entonces como un asunto democrático. No hubo allí una democratización de la escuela o de la educación, pues se trata fundamentalmente de una cuestión antropológica, en la medida en que parte de la idea del carácter incompleto del hombre que requiere ser formado para alcanzar su verdadera naturaleza, es decir, su condición de criatura racional. Por tal motivo, Comenius define al hombre como un animal disciplinable. Él es capaz de ser enseñado y de aprender. Los animales aprenden y son enseñables, pero esa capacidad es bien limitada en ellos. Por el contrario, para Comenio, en el hombre esa capacidad, esa idea de ser disciplinable es su principal característica. Esta idea desde luego no es propia de Comenius. Antes de él, Erasmo apuntó que cuanto más instintos tiene un animal, menor es su capacidad de disciplina. El hombre claramente no dispone, como las bestias, de armas para defenderse. No tiene garras ni dientes, ni piernas suficientes para correr y cazar, ni pelos para abrigarse, pero tiene la capacidad de construir armas, tomar la piel de otros para elaborar sus ropas y abrigarse. En ese sentido, Erasmo señala que, aunque la naturaleza sea eficaz, más eficaz es la educación,
pues permite crear las cosas que el hombre necesita para vivir y ser la criatura más noble. Aquí está justamente la idea de recuperar esa dignidad humana de la que habló Pico de Mirándola, por ejemplo. El hombre al nacer no es, como acontece con el resto de los animales, que son y que serán solo lo que precisan a partir de la maduración para desarrollar todas sus disposiciones. Para el hombre no es suficiente con madurar, requiere una intervención más o menos sistemática para llegar a ser. Según Comenius, esa intervención es para conseguir erudición, o sea, el conocimiento de todas las cosas del mundo y poder hacer uso de ellas como criatura superior hecha a imagen y semejanza del Creador. Eso significa que aunque la meta de la humanidad esté en el reino de los cielos, es preciso comportarse en la tierra como criatura racional, objetivo que no se alcanza, desde luego, espontáneamente. Para Comenio, la humanidad hasta entonces no habría conseguido vivir dignamente. Muchos hombres vivieron y viven, en el caso de Comenio, como bestias. La salvación de la humanidad consiste justamente en su educación, pues hasta entonces los hombres solo vivieron en su condición animal. La didáctica magna no es magna por su extensión, sino por su objetivo, hacer del hombre digno de sí mismo. Y es por eso mismo que la escuela comeniana es pensada como un aparato técnico, es decir, como un taller, ¿no? El taller de la humanidad, el taller para crear hombres. Dice Comenio: quede pues sentado que a todos los que nacieron hombres les es preciso la enseñanza, porque es necesario que sean hombres, no bestias feroces, no brutos, no troncos inertes. La emergencia de la escuela moderna como taller de la humanidad significó una ruptura radical con el pasado. Sloterdijk se refiere a este momento como la inauguración de la era de la ejercitación masiva, una nueva era en el astro ascético, que era como Nietzsche consideraba el planeta Tierra, ¿no? La Tierra sería el astro ascético, y el astro ascético es porque ahí es el lugar en el universo donde habitan animales que tienen que ejercitarse permanentemente. De la condición, para Nietzsche, de la vida humana es justamente la ejercitación, y en ese sentido la Tierra es un astro ascético. Y retoma esto entonces Sloterdijk, esta idea nichana, para mencionar cómo la modernidad podría ser entendida entonces como esa idea de la era de la ejercitación masiva, y eso concuerda justamente con la idea de Comenio, ¿no? Aquí es una pequeña sutileza, pero que creo que vale la pena, insisto, pensarla sobre todo en los tiempos contemporáneos. Es decir, estamos viendo la aparición, en la emergencia, en la historia humana, de una idea de que es necesario la educación de todos. No es que antes no hubiese educación, ¿no? Digamos así que obviamente las prácticas educativas forman parte del proceso de hominización y de humanización, pero como historiadores hay que tener en cuenta que la educación como concepto es fundamentalmente un asunto moderno. Entonces, una cosa es que evidentemente hayan existido prácticas educativas y que esas prácticas educativas están relacionadas con la condición humana, y otra cosa es que haya educación, entendida como una forma sistemática de acción sobre los otros y sobre uno mismo, y eso es una cuestión que no siempre existió, ¿sí? Con esto estoy diciendo más o menos que millones de personas, millones y millones de personas vivieron antes de la modernidad sin que fueran, en sentido que entendemos moderno, educados, vivieron sin esa idea de educación. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Esa tensión que podríamos catalogar y que el mismo Sloterdijk, siguiendo a Comenio, llama esa tensión didáctica,
ese alcanzar la forma o el fitness, son asuntos que solo pueden ser posibles en la escuela y mediante la erudición. Entonces, vean ustedes lo interesante de la reflexión que hace Sloterdijk, cuando al retomar a Comenio, plantea un poco cómo la escuela puede generar eso que él llama una atención didáctica, y cómo esa idea de la atención didáctica lo que busca justamente es colocar en una nueva forma al individuo. Es decir, el mapa que se haría Comenio es: hasta ahora la humanidad ha vivido en una condición animal, inferior. De lo que se trata ahora es de alcanzar un nuevo escalón, no tanto la idea de ir hacia la salvación en el mundo del más allá, sino aquí en la tierra alcanzar una nueva escala. Y eso es lo que de alguna manera también Sloterdijk señala muy bien en su libro Haz de cambiar tu vida, como un momento clave de los últimos 500 años de la historia de la humanidad. Entonces, la escuela moderna, esa máquina tipográfica viva, para seguir la metáfora de Comenio, es una maquinaria que articula técnicas en la producción de seres humanos. Se trata de un artefacto técnico inventado por el hombre para ser aplicado en el hombre, a fin de permitirle ejercer influencia sobre sí mismo, configurarlo, permitirle adquirir su propia forma. El reconocimiento del humano como un animal técnico fue el soporte de la nueva arte de educar moderna, esa que debería poblar el mundo con obras maestras provenientes de esa impresora de hombres, dice Sloterdijk, que es la institución escolar. En otras palabras, el siglo XVII fue testigo de la emergencia de un proyecto de educación universal, la Pampedia, y con él de una máquina de ortopedia humana, la escuela, un lugar en el cual debía acontecer la educación de todos y en el cual se vincularan las técnicas disciplinarias y el telos de perfección humana como el propósito de garantizar la producción colectiva de diferencial individual. En tiempo de Comenio, el modelamiento humano era a imagen y semejanza de Dios, de modo que tal producción en masa fuese de individuos del más alto nivel posible, tanto en erudición como en virtud, como en piedad. A partir de ese momento, el proyecto técnico no solo hizo del humano su materia prima, sino que convirtió a su productor en su propia producción. Encerramiento de sí, producción de sí, conocimiento de sí, que sirvió para una confección sistemática de un modo particular de ser humano, definido por las exigencias de su modelador, o sea, el propio humano. Así, la inquietud específicamente moderna por la formación humana se articuló alrededor de preguntas por los ejercicios, los comportamientos, las rutinas, los hábitos que son accionados por los individuos para conseguir o no una determinada forma. Aunque esta inquietud parece estar más próxima de las prácticas monacales medievales o de las deportivas y dietéticas del último siglo, es importante reconocer que en el conjunto de actividades colectivas e individuales que los humanos practican practicaron en diferentes momentos de su historia, se percibe entonces la centralidad del ejercicio como elemento fundamental de los más diversos modos de vida prácticos. Las ascesis, esa ejercitación que lleva al modelamiento de la vida a través de actividades repetidas y reguladas, se constituyen en el elemento que caracteriza la vida escolar. Bueno, de alguna forma podríamos decir que hoy estamos frente a nuevas antropotécnicas, solo que evidentemente esas nuevas antropotécnicas no están centradas fundamentalmente en la escuela, ¿sí? De alguna manera, todos nosotros continuamos siendo ejercitantes, ¿cierto? Continuamos preocupados por el fitness, por nuestra forma, y eso tiene hoy múltiples maneras de expresarse, ¿cierto? En la dietética, en el gimnasio, en una cierta idea de salud que de alguna manera hace que adquiramos y que realicemos determinados ejercicios. Pero desde luego el contraste con la escuela como taller o como gimnasio, si ustedes quieren, también va a ser interesante para pensarla hoy. Entonces, visto desde esta perspectiva,
la escuela y con ella la enseñanza y la educación son parte de los sistemas de ejercitación humana, constituyen técnicas sofisticadas de mejoramiento de la humanidad, técnicas en procura de perfeccionamiento, técnicas, digamos así, técnicas para hacer más, como diría Freire. Pero aquí debemos recordar que las técnicas no tienen fines. Ellas pueden ser diferentes, o pueden servir a diferentes fines, o incluso a fines contrarios. Las disciplinas, en cuanto a técnicas, fueron usados para conseguir la obediencia absoluta, el control total de las pasiones, de los apetitos, de los deseos, todo eso en función de la salvación o de la purificación, o del sentimiento de poder sobre sí mismo. Las disciplinas también sirvieron para perfeccionar la memoria humana, la capacidad de raciocinio, desarrollar el pensamiento y hasta para conseguir la máxima producción económica con la menor inversión. Cuando tales técnicas se usan en perspectiva educativa, ellas siempre están pensando entonces en una mejoría, en una superación, en un perfeccionamiento o en un desarrollo de habilidades, destrezas o potencias y no en una explotación, alienación o engaño. Cuando esto último acontece, entonces no hay educación, pues en tanto práctica de gobierno, de conducción o de dirección, las prácticas educativas siempre tienen un propósito que podríamos calificarlo en un sentido muy amplio como un propósito de salvación. La explotación o la alienación o el engaño están contra el individuo y contra el pueblo, o un pueblo que se quiere educar. Por eso no son educativos. Y esto es muy importante, me parece, para no confundir entonces algunas prácticas como prácticas educativas, ¿no? Es que cuando se plantea que determinada educación se hace para alienar a otros, entonces definitivamente no estaríamos hablando de educación, estaríamos hablando de otra cosa, ¿sí? Es importante tener como presente esa diferenciación, porque entonces la educación siempre es positiva, positiva en el sentido de que produce, ¿no? Siempre es positiva, en el sentido, digo, de que procura la producción o cierta producción de individuos y no el exterminio, ¿no? Busca hacer crecer y no disminuir, desarrollar y no estancar, potenciar y no imposibilitar. La estricta y dura educación espartana, por ejemplo, no era una alienación en beneficio del Estado o del rey, sino una rigurosa disciplina para producir los mejores ciudadanos y guerreros. El poderío del Estado, de la ciudad, beneficiaba a los individuos, y el coraje, la obediencia de las leyes, el control de sí mismo era la garantía de una ciudad poderosa. Sí, hay esa doble relación ahí entonces. Los problemas de la pedagogía, o para la pedagogía, comienzan entonces cuando partimos de criterios políticos para pensar la educación. Desde luego esta es una afirmación polémica. La cuestión es contraria, digo. Debemos partir de criterios pedagógicos para pensar la política, tal como hicieron los griegos del periodo clásico, o Sócrates, o los sofistas, o Platón. Incluso Rousseau, en su Emilio, hablaba que la República es el más bello tratado de educación, no de política, jamás escrito. Es claro que toda educación tiene efectos políticos y está relacionada con acciones políticas, mas ella no depende de la política. Por el contrario, la política, en cuanto sistema de gobierno de las personas e instituciones, requiere, para que funcione, según sus principios y para alcanzar sus objetivos, de la educación. Recordemos que la paideia, es decir, la consideración de que la excelencia o la virtud era un asunto de todos los ciudadanos y no una cuestión aristocrática, ¿no? En ella se sistematiza la idea de la conveniencia de utilizar la fuerza formadora del saber al servicio de la vida del Estado, según nos lo recuerda Jagger. Y es en ese momento en que la democracia antigua alcanza su cumbre. En el caso de la llamada modernidad, obviamente la cuestión va a ser diferente. Primero, hubo una retomada de la vieja idea de que todos los hombres pueden ser virtuosos, me refiero al Renacimiento, pero en ese momento
el todos no era restrictivo como en el caso griego, pues ni las mujeres ni los esclavos se debían educar. Todos, para hablar desde Comenio, eran efectivamente todos, ricos, pobres, nobles, plebeyos, hombres, mujeres, niños, niñas, y hasta aquellos, digamos así, con limitaciones o deficiencias. Esto es, toda la humanidad. En segundo lugar, antes que el Estado, su fortaleza y su preponderancia, el objetivo de esa educación fue entonces la humanidad y su salvación. Tercera, los príncipes, las familias y los estados debían contribuir con esa educación no para su propio beneficio, sino para el favorecimiento de la humanidad. Y esa idea la encontramos tanto en Comenio, por ejemplo, como en Kant. Con la revolución, las cosas cambiaron y el fin de la excelencia, de la virtud, se limitó a cuestiones de habilidades o destrezas para los oficios y profesiones, entre otras cosas. Inicialmente, la educación pasó a ser un asunto de la familia y la instrucción, objeto del Estado, por ejemplo, desde la lógica de Condorcet. La idea de humanidad fue abandonada y se fortaleció la de ciudadanía. El liberalismo pedagógico enfatizó en la dimensión individual de la educación, pero sobre todo en el respeto a la propia naturaleza del educando. Recordemos a Rousseau. Y con esto se modificó el carácter antropotécnico de la educación, y esa es, digamos, ya también una tesis que me parece interesante para la conversación. Es decir, la revolución va a traer un cambio significativo en las antropotécnicas y en la idea de los fines y en la misma idea de forma de la humanidad. Y si bien la historiografía liberal ha resaltado y ha considerado como la revolución, después de la Revolución Francesa, como un momento clave, importante, significativo, las libertades individuales, ¿cierto? Digamos que esa mirada puede tener también unas revisiones si la hacemos desde la lógica de las antropotécnicas. Es decir, aquí la pregunta central sería, ¿qué nuevas antropotécnicas trajo la revolución? ¿Y qué pasaría con las antiguas antropotécnicas? Por ejemplo, con las antropotécnicas de tipo disciplinar, de alguna manera desprestigiadas por la revolución, por la idea liberal, digámoslo así. Bueno, ¿cuál es la novedad entonces de esa revolución? ¿Qué introdujo como novedoso el liberalismo en términos antropotécnicos? En primer lugar, la escuela se somete al Estado y antes que hombres buscó formar ciudadanos. La idea pampédica de Comenius de la salvación de la humanidad y de la educación como perfeccionamiento de la humanidad, recuerden ustedes a Kant, se desplazó hacia la instrucción de los ciudadanos en función del interés del Estado. Más adelante, mucho más adelante, con el neoliberalismo, el desplazamiento será hacia el mercado o hacia una preparación de individuos emprendedores. Pero la cuestión de la educación de los individuos, sin embargo, no fue retirada de la escuela, ¿no? Por el contrario, se generó una permanente tensión entre la formación, hablemos de la formación en sentido de las dimensiones éticas y emocionales, por ejemplo, y la instrucción, o sea, el carácter básicamente intelectual y práctico. Por ejemplo, en contra de la idea aceptada en su época de que la educación moral correspondía principalmente a la familia, Durkheim consideraba que la obra de la escuela en el desarrollo moral del niño podía y debía ser de la mayor importancia. No obstante, quedó claro que la educación moral y la instrucción apuntaban hacia el beneficio de la sociedad, de la sociedad a la cual pertenece el individuo, y no de la humanidad. Y cada sociedad, y a cada sociedad pues corresponde un determinado estado y nación. Aquí hago estas aclaraciones porque también me parece que la perspectiva contemporánea de pensar sobre todo en lo local, ya ni siquiera en lo nacional, ¿no? Que yo creo que la condición posmoderna nos está llevando a pensar ya ni siquiera en lo nacional, sino en lo local, en lo comunitario, ¿sí?
en las identidades cada vez más específicas, que justamente están cada vez más lejanas de esa idea comeniana e incluso kantiana, por ejemplo, de la humanidad, ¿no? Pensar hoy en la humanidad es algo extraño, ¿no? Porque la humanidad no tiene forma, ¿no? Habría que pensar en la comunidad. Y eso es un asunto que me parece está íntimamente ligado a las formas contemporáneas de gobierno, es decir, a las formas neoliberales. Y aquí coinciden, de manera interesante, en esa lógica coinciden los planteamientos neoliberales y los planteamientos de izquierda similarmente. Y eso tiene que ver con un hecho, y es que el suelo arqueológico y genealógico del liberalismo y el socialismo y las perspectivas de izquierda son el mismo. Entonces, interesante también en esa relación. Bueno, por eso entonces la idea de que hemos pasado de pensar en la humanidad a pensar ahora, primero en el Estado y en la nación, y ahora cada vez más en las comunidades. En segundo lugar, y aunque se destaque el carácter social, la educación comienza a girar cada vez más o a volverse cada vez más un asunto individual. Esto es un asunto del individuo y para el individuo. Aquí la pregunta por la humanidad desaparece en la medida en que pierde sentido frente a la fuerza que asume la idea del individuo como núcleo de lo social, al punto que hasta parece desaparecer y ser desplazada con la preponderancia del aprendizaje, por ejemplo, en el neoliberalismo, ¿no? Entonces, los discursos contemporáneos del aprendizaje obviamente están enfocados hacia el individuo. Entonces, si hay una preocupación grande hoy por el aprendizaje en el centro de los asuntos, eso lo muestra muy claramente todo el discurso, por ejemplo, de la UNESCO, como ha variado en las últimas décadas hacia colocar el aprendizaje en el centro de las reflexiones, ya ni siquiera la educación. Eso está en concordancia con la idea neoliberal del individuo y del individualismo contemporáneo. El Emilio de Rousseau fue una nueva utopía de una educación liberal que colocó al individuo como su objetivo y por tanto tal educación debía partir de las necesidades de ese individuo, ¿no? Debía supeditarse al ritmo y a las características de la infancia, debía ser menos artificiosa y corresponder completamente con la naturaleza y recuerden también con los intereses del individuo. No debía intervenir, sino aportar o apoyar mejor y contribuir al desarrollo del niño. Era una educación que en lugar de hacer, debía dejar hacer, sin prisa, sin presiones. En fin, debía hacer menos para hacer más. Y aquí también hay un asunto interesante, ¿no? Toda la historiografía pedagógica ha señalado el Emilio como digamos una nueva aurora de los tiempos, ¿no? Emilio es el horizonte donde aparece la idea pedagógica realmente moderna que está centrada en el individuo, en los intereses, una educación que desde luego no tiene que ver con esa educación tradicional, comeniana, disciplinaria, en donde hay una acción claramente de un adulto sobre el otro, sino más bien una especie de autoeducación, de una especie de dejar hacer, y bueno, eso forma parte de esa nueva lógica de educar y en otro sentido, digámoslo también, en esa nueva lógica de gobierno de la población y de los individuos. En tercer lugar, y como consecuencia de la anterior, lo que podríamos llamar la educación liberal, esa educación rusoniana, esa educación centrada en la libertad, esa educación centrada en el individuo, ¿cierto? A partir de la naturaleza y de la voluntad del sujeto, al negarse a intervenir directamente, al preferir dejar hacer que hacer, renuncia a la dirección explícita del proceso a cambio de una idea de felicidad, de placer y de naturalidad. Tal renuncia significó una gran transformación antropotécnica, pues la disciplina, la conformación de hábitos, la guía constante y claramente direccionada, la intervención del adulto, son desplazadas en función de la libre actividad individual.
Ese rechazo a la intervención directa significó también el rechazo a la atención vertical, o en términos del Sloterdijk también podríamos decir a la atención didáctica. Es decir, a aquella acción que se ejerce sobre un sujeto en función de su superación o en función de ser más, como diría incluso Paulo Freire en su Pedagogía de la Autonomía. Es claro que la educación rusoniana procura el perfeccionamiento, pues la perfectibilidad es su condición, pero tal perfeccionamiento debe ser natural y no artificioso. Por el contrario, la disciplina y la construcción de hábitos exige una fuerza exterior que permita el ejercicio constante y dirigido, en función de un mejoramiento permanentemente dirigido a alcanzar cierto nivel de virtuosismo. Rousseau no quiso que Emilio fuese un gran hombre, sino simplemente un hombre bueno. También sería una relectura de Emilio, ¿no? Está bien. Tal vez la lógica comeniana o incluso la lógica más clásica pensaba en la idea de la virtuosidad, por ejemplo. Y la virtuosidad no buscaba ser individuos buenos, simplemente. Era hacer individuos fuertes, ¿sí? La virtuosidad tiene que ver con la fortaleza, no con la fortaleza corporal solamente, con una fortaleza espiritual, y de ahí con una cierta idea entonces de una tensión hacia algo superior. Por eso la idea que recupera muy bien Paulo Freire del ser más, ¿no? La educación siempre debe implicar un ser más. En términos filosóficos más clásicos, eso significaría la idea, por ejemplo, de ser más fuerte que uno mismo. ¿Mm? Ser más fuerte que uno mismo. Entonces, lo que tenemos con Rousseau y con Emilio, fundamentalmente entonces no es una idea precisamente de un sentido de un humano virtuoso, ¿sí? Una gran idea de humanidad, sino digamos que se trata básicamente de hacer un hombre bueno. ¿Mm? La bondad de Emilio no es fruto de una fortaleza espiritual, sino de un desarrollo natural, por tanto, más o menos espontáneo. Por el contrario, Comenio quería que su alumno, que su estudiante, fuese instruido, virtuoso y piadoso, y eso significaba conseguir el conocimiento, ojo, de todas las cosas del mundo, adquirir buenas costumbres, y eso quiere decir ser dueño de sus pasiones y tener la fortaleza para cumplir con las obligaciones, el deber para consigo y para con Dios y los demás. Todo eso implicaba entonces una dirección expresada en la enseñanza y en la disciplina escolar. El hombre o el niño debía ser más fuerte que él mismo, y eso significaba básicamente la virtud. Emilio simplemente es bueno. En ese sentido, se podría decir que el liberalismo pedagógico fue una revolución antropotécnica, o tal vez mejor, una revolución contra las antropotécnicas. Kant y Locke sabían que la educación dependía, en gran medida, de lo que un hombre puede ser. Aunque desconocieran las particularidades del desarrollo infantil, percibieron muy bien que el niño precisa de cuidados y que, frente a su fragilidad, él requiere de la fuerza del adulto, no para ser dominado para no ser dominado por sus caprichos y por sus pasiones. Sin embargo, desde luego no supieron de psicología del desarrollo. Sabían claramente que era necesario canalizar las fuerzas del niño, sus impulsos, para fortalecer su bondad y su razón en función de hacer de él un individuo autónomo, es decir, un individuo que alcanzara la mayoría de edad y tuviera el coraje de pensar y hacer por sí mismo. Hablar de revolución contra las antropotécnicas, como he caracterizado a esa idea de la educación liberal, no debe llevar a engaños. Tal enunciado, desde luego, no es un elogio al pasado, ojo, no es un elogio al pasado, o un sentimentalismo nostálgico. Hay que reconocer que la revolución fue contra las antropotécnicas de tipo disciplinario. Pues obviamente habría otros tipos de antropotécnicas.
y que la educación liberal inventó o sugirió nuevas técnicas para la formación humana. Pero esas técnicas exigen condiciones bien difíciles de conseguir, pues a fin de cuentas se trata de crear un ambiente natural justamente en medio de la civilización, o mejor, renunciando a ella. La educación liberal parte de la regla de no intervenir directamente, sino indirectamente, es decir, modificando el medio o el ambiente en el cual actúa el individuo. Otra regla es no enseñar nada que no sea demandado por el educando. Y esto significa que no debe ser enseñado nada directamente, que no debe ser enseñado nada diferente o contrario a las necesidades o intereses del educando. Una variación o ampliación de esta regla expresa Rousseau cuando afirma que Emilio solo debe hacer lo que él quiera hacer. Y aquí deberían recordar muy bien los promotores, por ejemplo, de la educación prohibida, esa documental famoso que circula por internet y otros similares, deberían recordar, digo acá, que según Rousseau, justamente Emilio solo debe querer lo que el educador quiera. Una tercera regla consiste en no enseñar, sino en disponer las cosas de tal forma que, como consecuencia de la acción del educando, sean ellas las que enseñen. Esas reglas derivan en diversas técnicas en cuyo centro está la disposición precisa del medio para producir o inducir determinadas acciones y conseguir determinadas lecciones. Es muy importante entonces reconocer en el caso de Rousseau que a pesar de que hay una revolución, digamos, contra las antropotécnicas disciplinarias, no hay una renuncia a la educación. ¿Sí? Desde luego la vulgarización o la vulgata pedagógica, para hablar en términos de Philippe Mérieux, la vulgata pedagógica ha leído las ideas rusonianas planteando como una especie de laissez-faire, ¿no? Dejar hacer el proceso de desarrollo infantil debe fundamentarse en esa idea de libertad, debe estar centrado en los intereses y el adulto no debe actuar, debe ser más bien como una especie de acompañante. Y desde luego, en sentido estricto, ahí no habría educación. Entonces, Rousseau no renuncia a la educación. Rousseau está diciendo simplemente no vamos a actuar directamente, vamos a actuar indirectamente, vamos a manipular el medio para que con la acción del individuo se pueda dar el proceso de educación. Pero esa educación de Emilio es una educación en donde claramente hay una figura que es el conductor, que es no el maestro, ¿cierto? Es el conductor, ok, no hay enseñanza, pero sí hay alguien que conduce, que tiene una claridad de unas metas, de unos fines a alcanzar, y ese es justamente el conductor, o el gobernador, como lo llamaba Rousseau en el Emilio, que ha sido traducido como el preceptor, pero realmente no es el preceptor porque no da preceptos, ¿no? El gobernador no da preceptos, guía, y esa guía consiste básicamente en hacer un manejo del medio para que el individuo crea que él es el que está actuando y decidiendo cuando realmente lo que está es en un medio previamente programado y de alguna manera planificado. Y eso es básicamente la nueva técnica o la nueva antropotécnica que introduce Rousseau. ¿Sí? Bueno, ya para ir cerrando, entonces y poder conversar con ustedes, lo que seguía a continuación tenía que ver entonces con la manera como a partir de esa revolución contra las antropotécnicas hemos venido consolidando, o se ha venido consolidando un discurso pedagógico que de alguna manera, por su centralidad en el individuo, por un supuesto partir de un principio de la acción del individuo como centro y como eje, resulta finalmente en una especie de antieducación.
o llamémoslo así, resulta casi que en el límite mismo de la educación. Sobre eso pues tendríamos varios ejemplos. Es interesante pensar cómo, y voy a citar un caso nacional para no seguir hablando de referencias internacionales. Hace algunos años, 1994 en particular, Antanas Mockus y otros colegas de la Universidad Nacional escribieron un pequeño libro que se llamó Las fronteras de la escuela. Y es interesante ver cómo las cuestiones que ellos plantean allí, o que planteaban allí en 1994, vistas hoy, algunas décadas después, resultan de alguna manera, digamos así, asombrosas. Es decir, el libro de Las fronteras de la escuela se estaba planteando una cuestión central en su época, que tenía que ver justamente con los límites entre la cultura escolar y la cultura extraescolar, ¿cierto? Por eso la idea de pensar el problema de las fronteras, ¿cierto? ¿Cuáles son las fronteras de la escuela? ¿Qué esas fronteras deben desaparecer o deben fortalecerse, ¿no? ¿Qué significa o qué significó en la reflexión del grupo Federici en esos años posmovimiento pedagógico y de alguna manera recogiendo los planteamientos del movimiento pedagógico de la década anterior, qué significó pensar el problema de las fronteras de la escuela? De alguna manera entonces está una idea, y es la escuela debe promover y promueve de hecho lo que ellos llamaban una cultura académica. Ese es lo que caracterizaría a la escuela, la cultura académica. Y lo que debe hacer la escuela justamente es permitir el paso de una cultura extra académica, que es la cultura de la cual vienen los niños, las niñas, los estudiantes, ¿cierto? Vienen de un mundo que no es el mundo académico, deben pasar por la escuela y hacer un tránsito hacia la cultura académica. Es decir, eso implica una transformación en el modo de pensar, una construcción también de un determinado pensamiento que obviamente está vinculado con la idea, por ejemplo, de la ciencia, a la cual no renuncian, ¿cierto? Y bien, si bien hay propuestas didácticas en esa época, no sé si ustedes podrían recordar las referencias, sobre todo de los colegas españoles, por ejemplo, a la idea de los preconceptos, ¿cierto? El niño trae unos preconceptos, hay que partir de esos preconceptos, ¿cierto? Hay que tenerlos en cuenta desde luego, pero hay que partir de los preconceptos para llegar a los conceptos. Y de alguna manera el trabajo de la escuela y el trabajo de la acción pedagógica en la escuela consiste en lograr ese paso, ¿cierto? De los preconceptos a los conceptos, de eso que está, de esa cultura extraescolar, podríamos llamar incluso de la cultura popular, hacia la cultura académica. Esa era un poco una discusión que estaba en los años 90. Hoy desde luego la cosa ha cambiado significativamente, porque hoy estamos en un momento en donde lo extraescolar tiene un estatuto similar a lo escolar. Es decir, hoy ya no se trata de superar la cultura extraescolar por la cultura académica, pues la cultura extraescolar de alguna manera se está colocando al mismo nivel de la cultura académica, ¿sí? Es decir, son compatibles, perdón, son equiparables, son distintas y justamente por la idea de la diferencia merecen tener incluso un lugar, ¿sí? Y vean ustedes que entonces estamos hablando de una transformación radical, ¿sí? Y esto tiene implicaciones fundamentales, obviamente no solo en términos curriculares, sino en términos de una idea de formación, ¿sí? Ahí es donde me parece que está la cuestión más problemática. Digamos que si en el año 90 ellos se estaban preguntando por las fronteras de la escuela en el sentido de que esas fronteras de alguna manera tenían que ser permeables, hoy podríamos decir que las fronteras de la escuela son completamente permeables al mundo exterior. Y la vulgata pedagógica de alguna manera contribuyó con eso, ¿cierto?
en el sentido de que hay que partir de lo local, de los referentes básicos, inmediatos de los individuos que llegan a la escuela, de su medio, y que esos deben ser los elementos básicos y fundamentales para el proceso de educación. Y aquí incluso esa vulgata pedagógica ha alcanzado hasta los planteamientos de Freire, por ejemplo. Freire, como pedagogo, nunca renunció a la tradición pedagógica. Es decir, Freire como pedagogo nunca renunció a la educación, ¿sí? Y no renunciar a la educación quiere decir que el Freire pedagogo, no el Freire militante político, el Freire pedagogo es el Freire que entiende fundamentalmente que el problema de la educación es un paso, un pasaje, como dice él. ¿Y en qué consiste ese pasaje? Pues consiste en el pasaje del pensamiento ingenuo hacia el pensamiento crítico. Y eso solamente puede ser a propósito, por ejemplo, de la escuela, de la educación en ese sentido, y de alguna manera solo puede ser en la medida en que se acerque al conocimiento de la ciencia, porque Freire no renuncia a la ciencia, ¿sí? Tal vez los freirianos renunciarán al pensamiento científico por ser occidental y eurocéntrico y otros calificativos, pero Freire claramente no. Para Freire la educación, como para todo pedagogo, y en ese sentido digo como Freire pedagogo, no como Freire militante político, ni como Freire de los freirianos o de algunos freirianos, digo como Freire como pedagogo está diciendo fundamentalmente el tema es de paso. Y de alguna manera comparo yo esa idea freiriana pedagógica con la idea del grupo Federici en los 90, cuando nos dicen el tema de la escuela es un tema fundamental, que es ese paso de una cultura extraescolar, llamémoslo en términos freirianos, un pensamiento ingenuo, hacia una cultura académica que implica un pensamiento crítico. Porque justamente el pensamiento ingenuo que cuestiona Freire es el pensamiento, digamos, extraescolar que también critican o criticaban estos colegas. Entonces vean ustedes que la cuestión es bastante significativa, me parece a mí. Es interesante que la recomposición contemporánea de las maneras como estamos pensando el tema de la educación tiene que ver fundamentalmente, desde esta perspectiva que estoy señalando, con una recomposición de las antropotécnicas, ¿sí? Y esas antropotécnicas liberales que señalábamos inicialmente, por lo menos en el caso russoniano, como esas antropotécnicas que tienen que ver con el control del medio, con unas acciones no directas, hoy han variado en las formas neoliberales, que desde luego no son las mismas de la época liberal, es decir, no son las mismas en términos russonianos. Estamos hablando, por eso, fundamentalmente de la idea, por ejemplo, del aprendizaje. Entonces, hoy lo importante es aprender. Estamos compelidos a aprender. Debemos fomentar sobre todo el aprendizaje. El aprendizaje está en el centro de las preocupaciones contemporáneas. Y insisto que no es gratuito que una institución como la UNESCO hoy haya variado significativamente su discurso y haya pasado del énfasis en la educación a la énfasis en el aprendizaje. Y ese cambio obviamente tiene que ver con ese modelo, llamémoslo así, neoliberal de gobierno de la población. Entonces, en ese mundo contemporáneo del aprendizaje, es el mundo justamente que no requiere de la educación. Es decir, el individuo puede aprender por sí mismo, puede aprender con otros, puede aprender de otros, pero aprende por sí mismo. El aprendizaje es un asunto del individuo. Y aquí nuevamente hay que volver a citar a Freire para recordar en la pedagogía de la autonomía, en el capítulo 3, que me parece a mí es una de las cosas más interesantes que ha podido escribir Freire. Ese capítulo 3 de la pedagogía de la autonomía, Freire lo dedica a la enseñanza.
No hay que olvidar eso, ¿no? Que Freire como pedagogo le apostó a la enseñanza, no el Freire de la pedagogía del oprimido. Hay que revisar un poco eso, ¿no? Hay que recordar varias cosas ahí históricas que no se nos pueden olvidar. En qué situación aparece la pedagogía del oprimido, ¿no? Y no es el Freire mismo del 90 y pico, de los años 90, que está pensando en los maestros, que está pensando en la escuela y que considera que la escuela es una institución, digámoslo así, de salvación del pueblo. Es otra cosa. Entonces decía, en ese capítulo 3, dice algo que es fundamental. Nosotros como humanos compartimos el hecho de aprender con los animales, pero la enseñanza es algo que es fundamentalmente humano. Y esa mirada antropológica que plantea Freire en ese capítulo 3 me parece a mí clavísima para repensar hoy. ¿Sí? Ojo, el tema de la enseñanza es un tema, entonces, siguiendo esa lógica de Freire, es un tema que tiene que ver tanto con la hominización, es decir, pudimos llegar a ser una especie, de alguna manera, no porque solamente éramos capaces de aprender, sino porque tuvimos un plus más, algo técnico, ¿no? Porque pudimos construir algo técnico que era enseñar. Entonces la enseñanza tiene una dimensión, por un lado, que tiene que ver con ese proceso de hominización, pero no solamente eso, también tiene que ver con el proceso de humanización. Ojo con eso. No puede haber humanización sin enseñanza. Y lo dice Freire, ¿no? Para no citar los pedagogos europeos. Entonces, en esa condición, en esa lectura antropológica que hace Freire, podríamos encontrar una clave importante antropotécnica para repensar la condición contemporánea, ¿cierto? Ciertos discursos y sobre todo cierta vulgata pedagógica contemporánea que parte de una idea, o partiendo de una idea también muy, en términos de vulgata también, desde luego, de una idea democrática, ¿sí? De una idea en donde lo importante es la participación de los niños con sus intereses, ¿cierto?, en su proceso educativo. Me parece que en esas vulgatas lo que está en el límite es justamente la manera como se ha entendido la educación. Para finalizar, entonces, evidentemente este discurso puede ser leído como un discurso, como dirían los brasileros, saudosista, como un discurso, bueno, digamos, nostálgico. Qué lástima, ¿no? Antes era mejor y ahora miren en qué estamos. Simplemente quiero, con estas referencias a esa historia, tratar de dar unas herramientas para por lo menos poner un interrogante en esto que está aconteciendo, ¿no? Yo creo que evidentemente el camino no es, y no puede ser, sería absurdo volver atrás, pero tal vez el punto que quiero señalar es si lo que está aconteciendo es una tendencia, ¿sí? Algunos lo celebran como una tendencia que está en auge y por fortuna llegó por fin, o si lo que está sucediendo forma parte de algo que todavía no es muy claro y que más bien es el resultado o el efecto, por ejemplo, de una crisis. Y en eso me valgo de la idea de Foucault, de que tal vez esta condición neoliberal sea más bien como un síntoma de la crisis de las disciplinas. Desde luego ya no estamos en las disciplinas, no estamos en la sociedad disciplinaria, pero el neoliberalismo sería una muestra de una crisis de las disciplinas que hasta ahora me parece no hemos podido y no vamos a superar, por lo menos en ese camino neoliberal. Era eso lo que quería plantearles y ahora pues podemos conversar. Gracias.